Comenzamos esta serie de vídeos de trigonometría para alumnos y alumnas de secundaria definiendo unos conceptos básicos sobre ángulos. ¿Qué es un ángulo? Bien, la de rectas y el punto O es el punto origen. Un ángulo se denota de varias maneras. Hay varias maneras y a veces lo escribiremos de una, otras veces de otra, por eso hay que acostumbrarse a manejarlas todas. Con una letra mayúscula en el vértice que puede llevar un angulito encima. En ocasiones se le pone el angulito, pero en ocasiones no. Por ejemplo, ahí lo tenemos, hemos llamado a este ángulo A y en el dibujo no le ponemos el angulito, sin embargo, por otro lado sí se lo ponemos. Debemos entender que a veces se le pone, a veces no se le pone. Se puede hacer referencia al ángulo A y a veces escribir el angulito encima, otras veces no. Otra forma de denotar el ángulo es con una letra griega. ABC. Por ejemplo, si hacemos referencia al ángulo ABC, pues haremos referencia al mismo ángulo que tenemos ahí. Esas tres letras. Dos semirrectas determinan siempre dos porciones de plano, es decir, dos ángulos. Al ángulo A se le llama ángulo convexo y al B cóncavo. Tendríamos, según lo que acabamos de explicar, el ángulo A, que sería el convexo, la parte más estrecha, y B, el cóncavo, que está en amarillo. El ángulo B es cóncavo, está en amarillo, y el ángulo A, que es convexo, en verde. A la hora de trabajar con ángulos, normalmente solemos considerar que una recta queda fija y la otra es la que se mueve, puesto que un ángulo esté en el lugar que esté del plano, esté en la posición que esté, siempre será el mismo. Es decir, lo importante es la abertura que tengan las semirrectas, no donde esté situado ni en qué posición. Es decir, puede ser el mismo ángulo si lo movemos, lo giramos. Normalmente lo que hacemos es considerar que una semirrecta está fija y la otra móvil, y de esa forma pues tenemos los ángulos. ¿En qué sentido se mueve la móvil? Pues la móvil se mueve en el sentido contrario a las agujas del reloj para considerar el sentido positivo. También veremos más adelante que se puede moverse en el sentido de las agujas del reloj y entonces se trabaja con ángulos en negativo. Aquí tenemos un ejemplo, dejamos fija la recta, la semirrecta horizontal, y la otra se mueve y conforme va moviéndose pues nos va dando lugar a ángulos. Tenemos un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Y digo que lo importante del ángulo es la abertura de las rectas. Si este ángulo está en otro sitio, en otra posición, el ángulo es el mismo. Tendríamos otro ángulo. Damos ahora una serie de definiciones sobre tipos de ángulos. Por ejemplo, un ángulo convexo definido por dos rectas perpendiculares se llama recto. Ese es un ángulo recto, el definido por dos rectas perpendiculares. Cualquier ángulo que sea menor que un recto se dice que es un ángulo agudo. Esa es nuestra segunda definición, ángulo agudo. Un ángulo llano es el que está formado por dos rectos. Barre un semiplano, es decir, la mitad del plano. Un ángulo mayor que un recto pero menor que dos se llama obtuso. Un ángulo formado por dos ángulos llanos, o lo que es lo mismo, por cuatro rectos, sería igual, se llama ángulo completo y abarca todo el plano. Un ángulo mayor que un llano pero menor que un completo se llama cóncavo. Vamos a poner todas estas definiciones con ejemplos. Si partimos de esa recta, la segunda recta es la que va barriendo ángulos en sentido contrario a las agujas del reloj. Ya hemos dicho que estos son los ángulos positivos. Ya veremos que si barra en el sentido de las agujas del reloj se habla ya de ángulos negativos, pero todo esto ya lo veremos cuando hablemos ya de la medida de ángulos. Bien, pues si la segunda recta está sobre la primera, lo que tenemos es el ángulo cero. Vamos a mover ya la segunda recta y ahí tendríamos un ángulo agudo que está dentro de los ángulos convexos. Otro ángulo agudo
y ya llegamos a ese es el ángulo recto. Sigue siendo un ángulo convexo, pero ya no es agudo, porque para ser agudo tiene que ser menor que un recto. Un ángulo recto ya no es agudo. Empezamos allá con los ángulos obtusos, que son mayores que un recto, pero menores que 2. Este es un ángulo obtuso. Otro ángulo obtuso. Estamos todavía dentro de los ángulos convexos. Llegamos ya al ángulo llano. El ángulo llano no es obtuso. Y ese es el ejemplo del ángulo llano. Barre, como hemos dicho, barre un semiplano y está formado por dos ángulos rectos. Ahí se puede apreciar claramente. Continuamos. Entramos ya en los ángulos cóncavos. Ese sería un ángulo cóncavo, otro ángulo cóncavo, otro ángulo cóncavo. Vemos que cada vez es mayor. Este está formado por tres rectos. Si continuamos, pues llegaríamos hasta el ángulo completo, que está formado por cuatro ángulos rectos o por dos llanos. Como ejercicio dice, se trata de emparejar cada ángulo de la izquierda con una de las dos posibilidades de la derecha. Desde luego es muy sencillo, pero piénsalo bien antes de ver la solución. Es decir, lo importante de esto es parar el vídeo y pensar cuál es la solución antes de verla. Aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. Se trata únicamente de decir si el ángulo es agudo o si el ángulo es obtuso. Empezamos con el primero, pensamos un poco y ese ángulo es efectivamente agudo. El siguiente es obtuso. Vamos a por el otro. Este es agudo. Y el último es un ángulo obtuso.